Solía pensar que había algo mal en mí y que si hablaba menos, sonreía más y me esforzaba más, él me querría. Pero no importaba lo que hiciera, mi papá nunca me miró como miraba a mis hermanos. Nunca me miró con orgullo o calidez, solo con indiferencia. Mi nombre es Estella, y cuando era niña, era la única en mi familia que no era visible. Richard, mi papá, no era de los que gritaban. Nunca gritó porque no tenía que hacerlo. Todo lo que decía estaba en su silencio. Mi papá apenas asintió cuando obtuve As consecutivas en la escuela secundaria. Pero cuando mi hermano Jaque aprobó una clase que había estado reprobando, papá le dio una palmada en la espalda y dijo, «Ese es mi chico». Lo noté por primera vez cuando tenía 12 años. Era el Día del Padre. Pasé horas haciendo una tarjeta, adornándola con pegatinas de brillantina y un poema que escribí. Después de la cena, se la di, con mi pequeño corazón lleno de esperanza. La miró, dijo, «Gracias», y luego volvió a ver televisión. 5 minutos después, mi hermano Ryan entró y le dio a papá una taza comprada en una tienda que decía, «Papá número 1». Papá actuó como si acabara de ganar un trofeo en el Super Bowl. Recuerdo estar allí parada, con la tarjeta todavía en la mano, preguntándome por qué la mía no era suficiente. Así terminaba siempre, nunca era lo suficientemente buena. Ryan y Jaque eran los chicos dorados. Ryan era el atleta, siempre rompiendo récords escolares y apareciendo en el periódico local. Jaque era el hablador carismático, encantando a maestros, parientes y a cualquiera que se cruzara en su camino. ¿Y yo? Yo era la silenciosa, la melancólica, la chica que pasaba demasiado tiempo en su cuarto escribiendo historias o dibujando. Mi madre intentaba equilibrar las cosas. Me abrazaba fuerte y susurraba, «Tú también eres especial, cariño». Pero incluso ella sabía cuál era la jerarquía en nuestra casa. Si Ryan quería el último pedazo de pizza, lo obtenía. Si Jaque necesitaba dinero, papá se lo daba, sin preguntas. Una vez pedí un cuaderno de dibujo nuevo, y papá dijo, «¿Para qué? Lo abandonarás a la mitad como todo lo demás». Eso dolió más de lo que él jamás sabrá. En la cena, me sentaba en silencio mientras papá preguntaba a mis hermanos sobre sus planes, sus metas, su día. Nunca me preguntó, ni una vez. Si hablaba, usualmente recibía un gruñido despectivo o una sonrisa forzada. Aprendí a quedarme callada, a no interrumpir el protagonismo de los chicos. Pero dentro de mí, algo crecía, no solo tristeza, algo más agudo, enojo, una determinación que aún no podía nombrar. Empecé a trabajar más duro, esforzándome por destacar, no porque pensara que él lo notaría, sino porque quería importar para alguien, aunque solo fuera para mí misma. Dejé de intentar ganar su amor. En cambio, me enfoqué en construir una vida que él no pudiera ignorar, una versión de mí que no tuviera más remedio que ver. Estaba cansada de ser la hija olvidada. Un día, me prometí a mí misma, él me recordaría, no como la chica silenciosa que descartó, sino como la mujer que lo cambió todo. Si alguna vez entrabas a nuestra casa durante las fiestas, pensarías que estabas viendo un comercial de la familia americana perfecta, risas resonando desde la cocina, mis hermanos lanzando un balón de fútbol en el patio trasero, papá sonriendo con una cerveza en la mano. Pero yo sabía la verdad. Sabía cómo se sentía ser el fondo en el carrete destacado de alguien más. Mis hermanos, Jaque y Ryan, nacieron para brillar, al menos, así lo hacía parecer mi padre. Jaque, el mayor, podía encantar hasta las rayas de un tigre. Era el tipo que nunca estudiaba pero de alguna manera aprobaba con una guiñada y una sonrisa. Papá lo adoraba. Tenían chistes internos, gorras de pesca a juego y un apretón de manos que inventaron cuando Jaque tenía 10 años. Recuerdo haberlos observado una vez desde el pasillo mientras Jaque le mostraba a papá una idea de negocio garabateada en una servilleta. Papá lo miró como si acabara de resolver el hambre mundial. «Bien hecho, pequeño», dijo,
dándole una palmada en la espalda. Tienes la mente de un líder. Ryan, el menor, era el atleta dorado. Los trofeos de fútbol llenaban sus estantes. Papá iba a cada partido, lloviera o tronara, y gritaba desde la banda como un orgulloso entrenador de secundaria. Después de que Ryan marcó un gol ganador, papá organizó una fiesta completa en el patio trasero, barbacoa, música, vecinos invitados. Yo también estaba allí, por supuesto, poniendo platos, limpiando. ¿Yo? Recibí un buen trabajo una vez, cuando me aceptaron en el programa de honores, solo una vez. Sin fiesta, sin cena, solo una frase pasajera durante el desayuno, entre mordidas de tostada. Honores, eso es bueno. Estudiaba hasta tarde en la noche, me esforzaba en cada clase, tomaba trabajos a tiempo parcial para pagar cursos extras. Obtuve certificados, gané premios discretos, incluso conseguí una beca. Pero mi éxito nunca brilló como el de los demás a sus ojos. En las cenas familiares, papá sonreía con orgullo mientras hablaba del nuevo emprendimiento de Jaque, del campamento de entrenamiento de Ryan. Yo mencionaba mi pasantía en una firma prestigiosa, y él asentía, luego volvía a mis hermanos. De todos modos, decía, Jaque, cuéntale sobre esa reunión con inversionistas. El mensaje era claro y fuerte, ellos eran el evento principal, yo era el intermedio. Pero la parte más dolorosa, no odiaba a mis hermanos. Nunca fueron crueles conmigo. Claro, amaban el protagonismo, pero no me empujaban a la oscuridad. Era mi padre quien hacía eso, y no podía entender por qué. Intenté todo, ser útil, ser independiente, tener éxito. Nada funcionaba. A veces me preguntaba si siquiera se daba cuenta de cómo su favoritismo me aplastaba. Otras veces, sabía que lo hacía y simplemente no le importaba. Me dije a mí misma que lo dejara ir, que me enfocara en mí, que no necesitara su validación. Pero en el fondo, todavía la deseaba. Solo una vez, quería que él dijera, estoy orgulloso de ti, Estella, no porque tuviera que hacerlo, sino porque lo sentía de verdad. Ese momento nunca llegó. Pero llegó otro, uno que lo cambiaría todo, no de la manera que él esperaba, y ciertamente no de la manera que él quería. Se suponía que sería mi momento, la culminación de años quemando las pestañas, sacrificando noches sociales y ahogándome en dudas sobre mí misma. Había construido mi pequeña startup, una plataforma digital innovadora que estaba destinada a revolucionar el mercado local. No era solo un negocio, era la encarnación de cada noche en vela, cada lágrima y cada momento silencioso de determinación. Había puesto mi alma en ello, creyendo que, finalmente, mi valor sería innegable. El evento de lanzamiento se llevó a cabo en una elegante sala de conferencias moderna en el centro. Inversionistas, prensa local y líderes de la industria llegaron, sus ojos llenos de curiosidad y anticipación. Subí al escenario con una mezcla temblorosa de emoción y miedo, mi corazón latiendo como si intentara escapar de mi pecho. Comencé a hablar sobre mi visión, los innumerables obstáculos superados y la promesa de un futuro más brillante que mi plataforma representaba. La sala estaba en silencio, pendiente de cada palabra que pronunciaba. Por primera vez, me sentí vista, realmente vista, por lo que había logrado por mi propio mérito. Después de la presentación, la energía en la sala cambió. Apretujones de manos y felicitaciones fluían, e incluso capté fragmentos de elogios de inversionistas experimentados que veían potencial en mi trabajo. Con una sonrisa cautelosa, me dirigí a un rincón más tranquilo, permitiéndome un breve momento de alivio y orgullo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, ese orgullo pronto se haría añicos. Más tarde esa semana, la familia se reunió en casa para una cena de celebración, una reunión habitual que era tanto para mostrar logros como para exhibir jerarquías. En el comedor suavemente iluminado, mis hermanos llegaron con su confianza habitual sin esfuerzo, intercambiando historias de victorias y hitos.
El aire estaba cargado con triunfos no expresados que habían sido cristalizados en la tradición de favoritismo de nuestra familia. Cuando comenzó la cena, mi padre, Richard, tomó su asiento habitual en la cabecera de la mesa. La conversación fluyó, pero inevitablemente, el tema giró hacia los logros. Esperaba un momento de reconocimiento silencioso, un asentimiento, una palabra de respeto. Pero en cambio, la narrativa cambió rápidamente. Mi padre, con su facilidad practicada, comenzó a relatar las últimas hazañas de la familia. Ryan bateó su tercer jonrón esta temporada, dijo, su voz rebosante de orgullo, deteniéndose para las risas de los parientes reunidos. Y Jaque, escuché que cerraste otro gran trato para tu nueva empresa. Fantástico trabajo, hijo. Sus palabras salieron como líneas bien ensayadas en una obra familiar, cada una ganando su merecido aplauso. Carraspeé, intentando insertar mi voz en la conversación. Acabo de lanzar mi propia empresa, comencé, esperanzada. Pero antes de que pudiera elaborar, mi padre interrumpió con un gesto despectivo. Sí, sabemos que estás ocupada, querida, dijo con ligereza, casi como si se refiriera a una tarea insignificante. La sala cayó en un breve silencio incómodo. Hubo algunos asentimientos, pero nadie continuó con mi intento de hablar de mi triunfo. Esa breve desestimación, esa interrupción fría, me sacudió. Recordé las innumerables veces que había anunciado mis pequeñas victorias, solo para que fueran reducidas a mero ruido de fondo, eclipsadas por los fuertes elogios a mis hermanos. En ese momento, el peso de cada esfuerzo ignorado, cada cumplido rechazado y cada desprecio no expresado cayó como una ola gigante. Las semillas del cambio habían sido sembradas. Sentada allí, en medio del clamor de la celebración por mis hermanos, sentí una claridad ardiente y feroz. Me di cuenta de que no importaba cuán alto subiera o cuántos hitos alcanzara, nunca sería reconocida por la persona cuyo reconocimiento había anhelado durante tanto tiempo. Fue en ese instante desgarrador que entendí que ya no podía interpretar el papel silencioso en este drama familiar trágico. Construiría una vida tan brillante, tan innegable, que él ya no podría descartarme. Y si continuaba robando mis momentos, entonces quizás finalmente enfrentaría las consecuencias de su interminable favoritismo. Después de esa cena, algo dentro de mí se apagó, no por enojo, sino por claridad. Dejé de intentar, no en el sentido de rendirme, sino en el sentido de no buscar más un reconocimiento que nunca llegaría. No discutí, no expliqué, no pedí ser escuchada más. Simplemente me quedé en silencio. Comencé a pasar menos tiempo en las reuniones familiares y más tiempo en silencio, solo yo y mis metas. Me mudé de la ciudad, alquilé un apartamento modesto pero tranquilo en las afueras y me sumergí en mi trabajo como si fuera oxígeno. La startup que había lanzado, apenas notada por mi propia familia, ahora era mi mundo. Al principio no pagaba mucho. Había semanas en las que la cena era solo tostadas y café instantáneo. Tuve que tomar proyectos freelance para mantenerme a flote. Había noches en las que lloraba en silencio bajo mi escritorio, preguntándome si siquiera estaba hecha para esto. Pero por cada duda, había un destello de determinación. No tenía a nadie aplaudiéndome, nadie animándome, pero finalmente estaba construyendo para mí misma. Aprendí a corregir errores, escribir propuestas, manejar rechazos y perseguir clientes con una especie de hambre que solo alguien acostumbrado a ser pasado por alto podría entender. Algunas noches, navegaba por redes sociales y veía fotos de Jaque en conferencias de negocios con papá a su lado o de Ryan sosteniendo otro trofeo con un pie de foto sobre hacer sentir orgullosa a la familia. Sentía ese familiar pinchazo, como una herida reabriéndose, pero no dejaba que me detuviera. En cambio, respiraba hondo, cerraba la aplicación y volvía al trabajo. Mi éxito no vendría de aplausos, vendría de la perseverancia. Crecí en silencio, sin actualizaciones sofisticadas, sin boletines familiares, solo noches largas, esfuerzo obstinado y el ocasional cliente diciendo,
eres la única que realmente escuchó lo que necesitábamos. Esas palabras se sentían mejor que cualquier cosa que mi padre pudiera haber dicho porque eran reales. Después de un año, la empresa comenzó a ganar tracción. Nuestra base de usuarios creció, un inversionista especializado encontró potencial en lo que estábamos haciendo y aportó capital inicial. Finalmente contraté un pequeño equipo, personas que, como yo, sabían cómo se sentía ser subestimado. Juntos, construimos algo increíble. Aún así, me mantuve en silencio. No envié los habituales correos de Navidad. No aparecí en eventos familiares con historias de éxito para lanzar como confeti. Dejé que asumieran que era la misma chica en el fondo, viviendo en pequeño. Así lo quería. Pero dentro de mí, todo estaba cambiando. Mi postura cambió, mi voz se volvió más firme. Ya no tenía miedo de ocupar espacio. No necesitaba su validación. Había encontrado algo mejor, me había encontrado a mí misma. Por primera vez en mi vida, tomé decisiones sin dudar. Compré mi primer coche por mi cuenta. Firmé el contrato de arrendamiento de un elegante espacio de oficina con ventanas de piso a techo, y lo hice sin necesitar que alguien me dijera, buen trabajo. Me convertí en la mujer que alguna vez solo soñé ser, la que mi yo más joven pensó que tenía que convertirse para ellos. Pero ahora, lo estaba haciendo para mí. Y en todo ese silencio, estaba construyendo algo mucho más poderoso que una carrera, estaba construyendo libertad. Todavía recuerdo la primera vez que pasé frente a un espejo y no me estremecí. Mi reflejo ya no parecía el de la hija olvidada. Parecía alguien que había luchado para salir de la invisibilidad y había creado una vida de su propio diseño. Y no era ruidoso ni ostentoso, era una fuerza silenciosa, del tipo que no suplica ser vista pero no puede ser ignorada. Y pronto, tampoco podrían ignorarme, no después de lo que estaba a punto de hacer. No había estado en casa en casi 2 años, no para cumpleaños, no para fiestas, ni siquiera para las llamadas telefónicas obligatorias. El silencio era mutuo. Nadie se acercó para ver cómo estaba, y no esperaba que lo hicieran. Esa es la cosa de ser olvidado, eventualmente te sientes cómodo con tu propia ausencia. Pero este año, tomé una decisión. Respondí al RSVP para la cena anual del Día del Padre, sin explicación, sin seguimiento, solo un simple «estaré ahí» en el chat grupal familiar. Las reacciones fueron una mezcla de emojis y silencio pasivo. Podía sentir la incomodidad a través de la pantalla. La noche anterior, estaba frente a un elegante coche de lujo negro en la sala de exhibición de un concesionario, firmando papeles bajo un apellido falso que había cambiado legalmente después de lanzar mi negocio. Ni siquiera lo reconocerían, ninguno de ellos había preguntado qué estaba haciendo o en quién me estaba convirtiendo. Junto a mí había un pequeño sobre negro. Los bordes eran nítidos, el papel pesado y caro. Dentro había un solo documento legal que lo cambiaría todo. Llegó el Día del Padre. Me vestí cuidadosamente, no para impresionar, sino para recordarme quién me había convertido, confianza en cada centímetro de tela, poder en cada paso. Cuando llegué al camino de entrada, el motor del coche ronroneaba como una advertencia. Mis hermanos ya estaban allí, brindando vasos y riendo en el patio. Papá estaba en la cabecera de la mesa, sonriendo ampliamente, bebida en mano, el papel favorito que interpretaba tan bien. Sus ojos se dirigieron hacia mí, y por un momento, la confusión rompió su habitual engreimiento. Luego una sonrisa. Vaya, mira quién decidió aparecer finalmente. Todos se giraron. Podía sentir su sorpresa y juicio asentándose en el aire. Sonreí cortésmente. Hola a todos. Feliz Día del Padre, papá. La cena fue la misma mezcla de risas forzadas y pullas sutiles. Jaque habló sobre su nuevo condominio, Ryan presumió de otra promoción. Papá asentía y sonreía como un rey rodeado de príncipes.
y luego llegó el momento. Me levanté lentamente, el silencio atrayendo la atención de todos. Traje algo para ti, papá, dije, mirándolo directamente. Salí, dejando la puerta abierta detrás de mí. Momentos después, conduje el coche de lujo al camino de entrada, elegante, negro, imposible de ignorar. Salí, volví adentro y puse el pequeño sobre negro en la mesa frente a él. Para ti, papá. Feliz Día del Padre. Jadeos recorrieron la sala. ¿Eso es un coche?, preguntó Jake, entrecerrando los ojos hacia el camino de entrada. Ryan se inclinó hacia adelante. Espera, ¿tú compraste eso? Papá miró de las llaves a mí, completamente atónito. Tomó el sobre, sus dedos temblando un poco. ¿Qué es esto? Solo ábrelo, dije en voz baja, mi voz calma y firme. Todos se inclinaron mientras él sacaba el papel. Por un segundo, su expresión no cambió. Luego sus ojos comenzaron a recorrer la página, y lentamente, su rostro se quedó sin color. Su mandíbula se apretó. ¿Qué es esto?, ladró, ahora mirándome fijamente. Le di una larga sonrisa indescifrable. Léelo cuidadosamente. Lo entenderás. Y con eso, me di la vuelta, salí por la puerta y entré en el coche. Me alejé mientras los gritos comenzaban detrás de mí. ¿Por qué ese sobre? No era solo papel. Era el documento de propiedad de la empresa que acababa de adquirir la firma donde él trabajaba. Su trabajo, su orgullo, su estatus, todo ahora bajo mi control. Feliz Día del Padre, en efecto. La casa se veía igual, decorada con buen gusto, impecable, fría. Mi madre entraba y salía del comedor como una sombra silenciosa, rellenando vasos y sonriendo a chistes que no eran graciosos. Mis hermanos ya llevaban unas copas encima, y el aire se sentía cargado con viejos hábitos y reglas no dichas. Me senté en silencio al final de la mesa, el sobre negro descansando en mi bolso, pesado como un latido. Las llaves del coche estaban guardadas de forma segura en el bolsillo de mi abrigo, estacionado justo afuera de la ventana a la vista del camino de entrada. La conversación giraba a mi alrededor como si ni siquiera estuviera allí. Ryan habló sobre su última victoria en inversiones, Jake hizo chistes sobre las personas que todavía alquilan. Papá, por supuesto, asentía en aprobación, absorbiendo el orgullo como si fuera luz solar. Entonces, ¿cómo está el negocio, papá?, preguntó Jake, levantando su vaso. Papá rió. Ocupado como siempre, pero sabes, no todos están hechos para este tipo de presión. Se necesita verdadera fortaleza. Miró a Ryan. Menos mal que tengo 2 hijos que no tienen miedo de liderar. Levanté una ceja pero no dije nada. Ya ni siquiera era sutil. Luego miró hacia mí al final de la mesa. Podía sentir el cambio en el momento antes de que siquiera abriera la boca. Y luego está la perdedora sentada en la mesa, dijo, señalándome con una sonrisa burlona. Todavía fingiendo ser la oveja negra, ¿eh? La risa estalló. Jake casi se atraganta con su bebida. Ryan rió tan fuerte que tuvo que golpear la mesa. Mis manos permanecieron cruzadas en mi regazo. No parpadeé. No sonreí. Solo esperé. Cuando la risa finalmente se apagó, me levanté lentamente, con calma, como te mueves cuando ya sabes cómo termina la historia. En realidad, traje algo para ti, papá, dije, sacando el sobre de mi bolso. Un pequeño regalo para el Día del Padre. La sala se quedó en silencio, incluso el aire parecía detenerse. Caminé por la longitud de la mesa y puse el sobre directamente frente a él. Lo miró, desconcertado. ¿Qué es esto? Solo ábrelo, dije, luego retrocedí y crucé los brazos. Rasgó el sobre con un aire dramático, como si esperara un chiste o dinero en efectivo.
Sus dedos desplegaron el papel, y mientras sus ojos comenzaron a recorrer las palabras, el color de su rostro cambió, primero confusión, luego incredulidad, luego un lento horror creciente. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, levantando la vista hacia mí, con los ojos entrecerrados. ¿Recuerdas Anderson Tech, la empresa donde has trabajado los últimos 10 años? Dije suavemente. Está bajo nueva propiedad. Una pausa. Lo compré, continué, a través de una adquisición silenciosa, efectiva la semana pasada. El silencio fue inmediato, ensordecedor. Me incliné ligeramente y añadí, así que, no soy la perdedora en la mesa. Soy la mujer que acaba de convertirse en la jefa de tu jefe. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Jake se veía pálido. Ryan dejó caer su tenedor. ¿Y ese coche afuera?, dije, mirando hacia la ventana. Eso fue parte de la presentación, pero ahora me lo llevaré. Me di la vuelta, sin esperar permiso, salí y me deslicé en el asiento del conductor. El sonido del motor rugió al encenderse, y justo cuando me alejé, lo escuché, su grito desde la puerta principal abierta. No era enojo, era miedo. El motor del coche zumbaba constantemente mientras me alejaba de la casa, el peso de lo que acababa de hacer asentándose en mi pecho. Ya no se trataba de venganza, se trataba de algo mucho más profundo. Durante años, me había permitido encogerme en las sombras de una familia que nunca me vio realmente, y ahora estaba de pie, proyectando una sombra que no podían ignorar. Pero el peso del momento no era lo único que me atraía. Sabía que estaba pasando detrás de mí. Podía imaginarlo tan claramente como si todavía estuviera sentada en esa mesa, escuchando el silencio ensordecedor que siguió a mis palabras. Ya no estaba allí, pero mis acciones hablarían más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Dentro, las manos de mi padre temblaban mientras sostenía el papel. Miró de él a sus hijos, sus labios moviéndose como si intentara encontrar palabras que no llegaban. Podía ver el pánico comenzando a florecer, extendiéndose por cada músculo de su cuerpo, propagándose como un virus. «¿Papá?», preguntó Jake, su voz de repente pequeña. Se levantó, acercándose a donde estaba papá sentado, congelado, el papel aún apretado con fuerza en sus manos. «¿Qué pasa?». Ryan, el siempre confiado, también se había levantado, intentando mirar por encima del hombro de su padre. «¿Qué es eso? Espera, ¿es real?». Papá no respondió. Sus ojos estaban pegados al documento, sus dedos rozando las palabras pero fallando en darle sentido. Las palabras en la página eran bastante simples, pero para él eran una sentencia de muerte. Ya podía escuchar sus preguntas en mi mente, el pánico, la incredulidad, la prisa frenética por entender qué estaba pasando. Siempre habían confiado en él para obtener respuestas. Ahora, las respuestas se estaban escapando, y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Finalmente, Jake no pudo soportar más el silencio. «Papá, ¿qué dice? ¿Qué está pasando?». Papá levantó la vista, su rostro pálido, su boca abriéndose y cerrándose como si no pudiera respirar. Es una transferencia de propiedad», murmuró, su voz débil, «una reversión de activos. Todo. La empresa, la casa, mis acciones». El pánico en su voz era palpable. Sus hijos se congelaron. Ryan parpadeó con incredulidad. «Espera, ¿me estás diciendo que este documento significa que ella posee todo?». La realización los golpeó como una bofetada. El silencio se profundizó, pero esta vez, no era incómodo, era asfixiante. Mi padre siempre había sido el pilar, en quien todos confiaban para la estabilidad. Pero ahora, él era el que estaba de rodillas, su imperio desmoronándose ante sus ojos. Sus hijos no tenían idea de cómo procesarlo. Jake retrocedió tambaleándose de la mesa, su rostro poniéndose rojo.
¿Cómo demonios ella? ¿Cómo pudo hacer esto? Siseó, su voz aumentando de enojo. Ella no es nada. Nosotros somos los que trabajamos por esto. ¿Cómo pudo ella? Papá levantó una mano temblorosa, su mente aún intentando ponerse al día con la magnitud de lo que acababa de pasar. Ella no es nada, dijo, su voz quebrándose. Ella es todo. Las cejas de Ryan se fruncieron, su anterior arrogancia reemplazada por incertidumbre. ¿Qué quieres decir, papá? ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudo ella? Ella lo posee todo, dijo papá, su voz apenas un susurro. Ella posee la empresa. Ella posee la casa. Todo. Todo por lo que he trabajado, ahora es suyo. Las palabras colgaban en el aire como una sentencia de muerte. Los hijos, que alguna vez habían adorado a su padre, que lo habían visto como el rey de su mundo, ahora enfrentaban una realidad que apenas podían comprender. Ni siquiera me habían considerado como contendiente. Para ellos, yo era la sombra, la olvidada, la que no era suficiente. Pero ahora era la que tenía el poder. No entiendo, dijo Jaque, su voz temblando ahora. ¿Cómo pudo ella? ¿Cuándo pasó esto? ¿Por qué no lo sabíamos? Papá finalmente levantó la vista, su rostro grabado con derrota. Ella no quería que lo supieras. No necesitaba decírtelo. Ella no nos necesita. Ryan dio un paso atrás, intentando recomponerse. Pero, ¿cómo obtuvo tanto? ¿Cómo? Ella no pidió nada, dijo papá, su voz fría ahora. Solo lo tomó. La sala estaba congelada en incredulidad, el impacto de mi ascenso silencioso y calculado asentándose sobre todos ellos. Por primera vez en sus vidas, mis hermanos se vieron obligados a enfrentar la realidad a la que habían estado tan ciegos durante años. No era la fracasada que pensaban que era. Era la que había trabajado en silencio, sin aplausos, sin validación, y ahora todo lo que dependían era mío. Mi padre dejó escapar un largo suspiro entrecortado. Es más inteligente de lo que le di crédito, murmuró, su voz apenas audible, y nunca podré retractarme de eso. El miedo, el pánico, todo estaba allí, escrito en sus rostros. Pero para mí, era el comienzo de algo nuevo, el comienzo de tomar mi lugar en el mundo, no como la hija olvidada, sino como la mujer que finalmente había ganado su derecho a ser vista. No miré atrás mientras me alejaba de esa casa. El peso que me había estado reteniendo durante tanto tiempo, la constante necesidad de probarme, el hambre por un reconocimiento que nunca llegaría, finalmente se levantó. Lo había logrado, no porque me reconocieran, sino porque me había reconocido a mí misma. El teléfono vibraba con mensajes. La familia estaba desesperada, intentando descifrar qué había hecho, porque me había ido tan repentinamente y qué significaba ese papel. Sabía que estarían en shock, especialmente mi padre, pero no me importaba. Ya había tomado lo que necesitaba de ellos, el poder para sostenerme por mí misma, para alejarme de todo lo que alguna vez pensé que necesitaba. No era la chica que siempre ignoraban. No era la hija que pensaban que podían controlar o descartar. Ahora era mi propia persona, libre de las cadenas de sus expectativas. Mientras avanzaba la noche, sabía que probablemente aún estaban sentados allí, mirando ese papel, intentando comprender la magnitud de lo ocurrido. Mi padre, que siempre había descartado mis esfuerzos, ahora entendería de lo que era capaz, pero sería demasiado tarde. Todos esos años de negligencia, de tratarme como segunda mejor, finalmente lo habían alcanzado. La casa nunca sería la misma. El equilibrio de poder había cambiado, y ya no era la que podían manipular o pasar por alto. Los hermanos, que siempre habían competido por su afecto, que nunca me habían visto como una verdadera igual, finalmente entenderían que no era solo una jugadora secundaria en su mundo. No necesitaba su aprobación.
No necesitaba su amor o su reconocimiento. Había creado una vida para mí misma que no dependía de ellos. Era exitosa, independiente y, finalmente, estaba en paz. Y cuando me miré en el espejo, vi a alguien que había luchado por su lugar en el mundo, alguien que no necesitaba mirar atrás para saber que había ganado. La puerta estaba cerrada. Había salido, pero también había entrado en mi propio futuro, uno que era completamente mío.